El cuerpo humano es asombroso, ¿verdad? Quiero decir, ¿sabías que nuestros cuerpos contienen 160.000 kilómetros de vasos sanguíneos? ¿O que estamos formados por alrededor de 30.000 millones de células? Lo único que hace que la anatomía humana sea más sorprendente son las cosas raras que alguna vez personas ponen dentro de ella. Sí, ya sea a propósito o por accidente, muchas personas terminaron con cosas bastante impresionantes dentro de sus cuerpos. Desde plantas que brotan en las orejas hasta cubiertos enteros en el estómago. Ve mientras echamos un vistazo a las cosas más locas que alguna vez se encontraron en el cuerpo. Descubrimiento auditivo. La mayoría de nosotros hemos sufrido una o dos infecciones de oído desagradables a lo largo de los años. Afortunadamente, la infección se va luego de un tratamiento. Sin embargo, las cosas no le fueron tan bien a una niña de 16 meses de Beijing. La niña sufrió una dolorosa infección de oído que no duró 4 días o incluso 4 semanas. Pues no, pasaron 4 largos meses hasta que los padres de la pobre niña la llevaron al hospital después de que su madre vio algo extraño en su oído. Luego de ver finalmente a un médico, se confirmó que no se trataba de una infección de oído, sino de algo mucho más extraño. Resulta que una semilla de diente de león parcialmente florecida había crecido dentro del oído de la niña y llenó por completo la pared del canal. Gracias a las condiciones cálidas y húmedas dentro del oído de la niña, el diente de león creció hasta casi 3 centímetros. Pero tener un diente de león brotando en tu oído no solo suena asqueroso, sino que también es peligroso. Los médicos estaban preocupados por la posibilidad de que la planta siguiera creciendo, poniendo a la niña en riesgo de sufrir daños permanentes en el canal auditivo. Entonces decidieron realizarle una cirugía para extraer por completo la planta de su oreja. Afortunadamente la operación fue un éxito y pudieron remover el peligroso diente de león de la oreja a la niña. Supongo que no le gustó. Pino. Ahora bien, los oídos no son la única parte del cuerpo humano en la que de alguna manera ha sido el lugar de la flora. Pregúntale a Ayrton Sidorkin. En 2009 comenzó a experimentar dolores extremos en el pecho y tos persistente. Los médicos estaban preocupados por el estado de Ayrton y al principio estaban convencidos de que padecía algún tipo de cáncer de pulmón. Sus sospechas se vieron prácticamente confirmadas cuando una radiografía encontró lo que parecía un extraño tumor en su pulmón izquierdo. El cirujano Vladimir Kamashev estaba a punto de extirpar una gran parte del pulmón de Ayrton cuando de repente vio algo. El cirujano quedó atónito al descubrir que los problemas de Ayrton no eran causados por el cáncer, sino por un pino de 5 centímetros alojado dentro de su pulmón. Sí, básicamente tenía un árbol creciendo dentro de él. Lo que hace que esto sea aún más extraño es el hecho de que nuestros pulmones han evolucionado para deshacerse de manera eficiente de objetos extraños como este. Están revestidos de moco diseñado para atrapar cualquier cosa que se inhale accidentalmente, antes de ser expulsado de los pulmones al toser. Pero de alguna manera los médicos creen que Ayrton inhaló una semilla de pino que es apenas más grande que la punta de un lápiz, y que era tan pequeña que los pulmones no podían expulsarla. Es más, las condiciones de humedad y oscuridad del pulmón eran perfectas para que la semilla germinara, así que al retirarla parecía como si hubiera crecido en el suelo. Por muy cómoda que fuera la vida en el pulmón para el pino, una cirugía exitosa lo eliminó del cuerpo de Ayrton, devolviendo al paciente a su plena salud. Supongo que ese fue el final para ese pequeño pino. Hallazgo extraño. Por extraño que parezca, los árboles no son las únicas cosas que han llegado a los pulmones de las personas. De hecho, los seres vivos también pueden terminar en el mecanismo respiratorio del cuerpo. Y nadie lo sabe mejor que Anil Varela. Cuando tenía 12 años, Anil intentó impresionar a sus amigos haciéndoles una broma. Normalmente las bromas son bastante divertidas, como dibujarle un bigote falso a tu amigo dormido o ponerle ojos saltones a todo lo que hay en el refrigerador. Es un clásico. Es seguro decir que la broma de Anil no fue tan divertida. Decidió que sería una gran idea inhalar un pez vivo en la orilla de un río. Si eso no sonara lo suficientemente desagradable, el pez de 9 centímetros de largo debió haber caído por el agujero equivocado, porque no cayó en el estómago de Anil sino en sus pulmones. No mucho después tenía dificultades para respirar y lo llevaron rápidamente al hospital, donde los médicos descubrieron que sus niveles de oxígeno en la sangre cayeron al 80%, un 18% menos de lo que deberían haber sido. Después de una cirugía que duró 45 minutos, finalmente se extrajo el pez del pulmón del niño,
Afortunadamente, Aniel se recuperó por completo, pero no puedo dejar de imaginar la expresión increíblemente confusa en el rostro del médico. Larva astuta. Que los animales se alojen en el cuerpo humano es curiosamente un hecho más común de lo que parece. Durante 7 años, una mujer australiana se quejó constantemente de terribles dolores de cabeza que le aparecían entre 2 y 3 veces al mes. Sin embargo, un dolor de cabeza en particular en 2020 fue mucho peor de lo habitual. Duró más de una semana y le nubló la visión. Como era de esperar, eso la llevó al hospital, y después de una resonancia magnética, los médicos revelaron que un tumor podría ser la causa del malestar. Sin embargo, después de operar y extirpar lo que pensaban que era un tumor, descubrieron que en realidad era, escucha esto, un quiste lleno de larvas de cestodos. La pregunta es, ¿cómo es posible que algo tan asqueroso termine en la cabeza de alguien? Se cree que se debe a la neurocisticercosis, una infección parasitaria que se produce cuando alguien traga huevos microscópicos de una larva de cestodos intestinal del cerdo. Esto puede ocurrir si alguien ingiere carne de cerdo cruda o entra en contacto cercano con alguien que tiene una infección por estas larvas. Y déjame decirte que no es para nada agradable. Cuando estos huevos eclosionan, las larvas pueden viajar por todo el cuerpo, incluidos los músculos, la piel, los ojos y, ¿lo has adivinado?, el cerebro. Como resultado de la formación de estos quistes en el cerebro, las personas pueden sufrir dolores de cabeza, náuseas, rigidez en el cuello e incluso convulsiones. Afortunadamente, las cosas no llegaron tan lejos en este caso. Después de que los médicos extirparon las larvas, la paciente se recuperó y se curó de sus dolores de cabeza de una vez por todas. Creo que no podré ver un plato de espaguetis de la misma manera nunca más. Dentadura desesperante. En 2019, un hombre de 72 años de Norfolk, Gran Bretaña, se sometió a una cirugía de rutina para extirpar un bulto benigno de su pared abdominal. Al principio la cirugía pareció un éxito, pero después de que el paciente regresó a casa, comenzó a notar que algo andaba mal. Después de la operación no había podido tragar ningún alimento, así que regresó al hospital donde una radiografía de tórax mostró un poco de inflamación, pero nada más de qué preocuparse. Al poco tiempo fue dado de alta con algunos antibióticos y esteroides. Sin embargo, apenas 2 días después regresó. Esta vez el dolor en su garganta era tan insoportable que no podía tragar su medicación. Los médicos realizaron una nasoendoscopia, introduciendo un pequeño tubo telescópico en la garganta. Lo que vieron irónicamente les dejó sin aliento. Obstruyendo las cuerdas vocales del paciente había un extraño objeto semicircular metálico. Una radiografía de su cuello reveló que ese misterioso objeto metálico era en realidad la propia dentadura postiza del paciente. ¿Cómo llegó allí? Bueno, la había perdido durante una cirugía general 8 días antes. Entonces, lo más probable es que se la haya tragado sin que él ni los médicos se dieran cuenta. Pero no estoy seguro de cómo. No parece algo exactamente agradable de tragar. Afortunadamente, otra operación le quitó la dentadura de la garganta y en esta ocasión, a la tercera vencida, no tuvo que regresar al quirófano. Cabello de terror. En 2021, una adolescente del Reino Unido ingresó en el hospital, no por una tos persistente o una voz ronca como hemos visto antes, sino porque se desmayaba con frecuencia. Eso, junto con el hecho de que había estado experimentando dolor en el abdomen durante los últimos 5 meses, hizo que los médicos temieran lo peor. Después de examinarla más a fondo, los médicos finalmente descubrieron la causa, la cual tuvieron que comprobar y volver a comprobar porque no lo podían creer. Dentro de la parte superior de su abdomen había una masa extraña. Resulta que su estómago estaba lleno de 48 centímetros de cabello humano. Pero antes de que empieces a pensar que esta chica es una especie de caníbal del cabello, esto no era de otra persona. Había estado mordiéndose su propio cabello. Sufría tanto de tricotilomanía, que es la necesidad de arrancarse el cabello, y de tricofagia, que son las ganas de comerse su propio cabello. El cuerpo humano no tiene la capacidad de digerir la queratina, que es la proteína que ayuda a formar el cabello, las uñas y la piel. Entonces, cuanto más comía, más se acumulaba y se atascaba en su estómago. Afortunadamente, los médicos eliminaron esta bola de pelo en particular, y después de ser ingresada en la unidad de cuidados intensivos, se recuperó por completo. Aún así, toda esta historia de terror suena espeluznante. ¿Espelo? ¿Espeluznante? ¿Pelo? Propuesta peligrosa. Es hora de alegrar las cosas, y qué mejor manera de hacerlo que con una pequeña y linda propuesta de boda.
En un mundo ideal solo propondrás matrimonio una vez, así que muchos se aseguran de que sea una ocasión muy especial para su futura pareja. Eso es exactamente lo que esperaba Red Harris cuando le propuso matrimonio a su novia en 2009. Sin embargo, este gesto romántico no salió según lo planeado. Red colocó el anillo de compromiso en el batido de su novia, con la esperanza de filmar la reacción romántica cuando ella descubriera el diamante en el fondo de la bebida, excepto que no lo encontró. Al menos no en el fondo de su vaso. Sí, la afortunada se tragó accidentalmente el anillo de diamantes entero sin siquiera darse cuenta. Para arreglar las cosas, Red decidió llevar a su futura prometida al hospital, donde los rayos X confirmaron que el anillo estaba dentro de ella. Entonces hizo lo único que pudo. Se arrodilló y le propuso matrimonio, no con el anillo, sino con los rayos X. 2 días después, el anillo por fin reapareció. ¡Qué romántico! Caos encubierto. Si bien la experiencia del anillo de bodas fue un accidente, algunas personas tragan objetos no comestibles a propósito. Por extraño que parezca, ese fue el caso de una mujer de Rotterdam, Holanda, en 2009. Margaret Dahlman fue ingresada en el hospital después de quejarse de dolores de estómago. ¿Qué crees que comió? ¿Algo delicioso pero prohibido? ¿Como estos pequeños sobres de detergente que parecen malvaviscos? ¿O este helado de aspecto delicioso que en realidad es yeso? Pues ese no fue el caso de Margaret. En lugar de eso, se tragó la increíble cantidad de 78 cucharas y tenedores. Vaya, ella no estaba jugando. Imagina lo difícil que debe haber sido tragarse un solo cubierto y más si son 78. Pero la verdadera pregunta es, ¿por qué tenía tantas ganas de comerlos? Parece que padecía una condición conocida como pica. Pica es un trastorno neurológico caracterizado por el consumo de alimentos no comestibles como cucharas y tenedores. Por lo general es provocado por estrés, deficiencias nutricionales o incluso una condición de salud mental subyacente. En el caso de Margaret, los médicos del hospital creían que padecía trastorno límite de la personalidad, lo que la dejaba con un extraño apetito por los cubiertos. Afortunadamente, después de que le quitaron quirúrgicamente los cubiertos, Margaret recuperó su salud. Vaya, ¿esa historia fue difícil de digerir para alguien? Un sabor filoso. Si bien tener cucharas y tenedores en el estómago suena bastante infernal, hay casos de personas que van un paso más allá. Jarnail Singh, de la India, pasó 2 meses enteros tragando otro tipo de cubiertos. Sí, adivinaste. Este tipo se entregó a una dieta de cuchillos. Ingresó en el hospital tras quejarse de dolor abdominal y debilidad. Vaya, me pregunto qué estaba causando eso. Después de una radiografía, los médicos inicialmente pensaron que padecía un tumor debido a una gran masa sólida que aparecía en la radiografía. Resulta que esta masa era en realidad docenas de cuchillos en su estómago. Inmediatamente los médicos organizaron una cirugía, donde tardaron 5 minuciosas horas en retirar todos y cada uno de los cuchillos del abdomen de Jarnail. Por algún milagro, Jarnail no había sufrido ningún daño permanente. Entonces, ¿qué diablos lo impulsó a comer cuchillos? Bueno, afirmó que poderes espirituales lo obligaron a hacerlo, y al mismo tiempo dijo que disfrutaba el sabor. Cualquiera que sea la causa de los horribles hábitos de Jarnail, una cosa es segura: su cuerpo no los aceptó. Pesadilla nasal. Ahora bien, como dije antes, algunas personas han terminado con cosas locas en su cuerpo sin que sea culpa de ellos, y nadie conoce ese sentimiento mejor que este próximo chico de Nueva York. Al principio supuso que tenía una inflamación de los senos nasales, pero en 2022, después de que el problema persistiera durante años, finalmente decidió buscar una opinión profesional. Los médicos comprobaron que no había sufrido ningún golpe en la cara ni tenía ninguna anomalía facial visible. Sin embargo, una cosa que sí notaron fue que su tabique, el cartílago que divide la nariz en 2 cámaras, estaba desviado. Para llegar a la raíz del problema, le realizaron un examen nasal, utilizando un tubo con una luz y una lente para observar más de cerca. Y fue aquí donde encontraron una extraña masa blanca y dura. Por mucho que parezca un fantasma cementado, lo que los médicos descubrieron en realidad fue asombroso. Este paciente tenía un diente de 1 centímetro dentro de su fosa nasal derecha. Por muy loco que parezca, este era un diente ectópico. Estos dientes brotan en lugares anormales y son extremadamente raros, afectando solo entre el 0.1 y el 1% de la población. Sin embargo, la mayoría de las veces simplemente aparecen en la mandíbula debajo de la encía y no en la nariz.
No está claro qué lo causa, aunque en el pasado los médicos han culpado a traumatismos e infecciones. Cualquiera que sea la causa de la condición de este hombre, se recuperó por completo después de que le extrajeron el diente mediante cirugía. Y en un seguimiento de 3 meses después, sus síntomas de obstrucción nasal se resolvieron por completo. Eso sí que es una cavidad nasal. Ya sabes, los dientes tienen caries y tu nariz tiene caries. Ah, vamos. Sé que hay un médico por ahí riéndose tontamente de este chiste tonto. Ponte a su nivel. Columna vertebral explosiva. Por muy horrible que sería tener un diente atascado dentro de la fosa nasal, probablemente Nikolai Pasenko piense que es algo fenomenal. En 2022, Pasenko, un sargento menor, fue alcanzado por un proyectil disparado con un lanzagranadas automático. Pero en lugar de detonar al impactar, el proyectil quedó incrustado dentro de su cuerpo. Milagrosamente se alojó junto a su médula espinal sin explotar. Pasenko fue rápidamente trasladado a un centro médico, donde los cirujanos se pusieron un chaleco antibalas, mientras intentaban salvar la vida del soldado que efectivamente se convirtió en una bomba humana. Suena como el juego más extremo de Operando. Los expertos médicos dijeron que las posibilidades de una explosión eran extremadamente altas, pero que si no se operaba, el soldado había corrido el riesgo de sufrir una hemorragia mortal. El procedimiento era tan peligroso que un segundo quirófano con cirujanos adicionales estaba preparado en caso de que la granada explotara en mitad de la cirugía. Contra todo pronóstico, los médicos extrajeron con éxito el explosivo de Pasenko, sin hacer estallar a su paciente ni a ellos mismos. ¿Quién diría que la vida de un cirujano podría ser toda una bomba? Susto escurridizo. En 2017, un hombre chino de 49 años fue trasladado de urgencia al hospital tras sufrir un dolor de estómago insoportable. Los médicos no tardaron mucho en encontrar la causa del malestar. Después de abrir el estómago del paciente, fueron sorprendidos por una anguila de pantano asiática de 50 centímetros. Vaya, espero que no estés comiendo. Durante la cirugía, los médicos descubrieron que el animal en realidad había llegado al estómago a través de los intestinos, lo que significa que no entró a él a través de la boca, si sabes a qué me refiero. Afortunadamente, la cirugía para extirpar la anguila fue un éxito. Solo había una cosa más en la mente del médico. ¿Por qué rayos había una anguila en sus intestinos en primer lugar? El paciente dijo que simplemente nadó hasta allí. Sí, claro. Sin embargo, luego admitió que él mismo la puso allí, para ayudarlo a aliviar sus intestinos. Si bien esto puede parecer otra excusa poco convincente, es cierto que se trata de un remedio popular chino para curar el estreñimiento. Ah, y en caso de que te lo preguntes, no funciona. Pero hablando de especies deslizantes que se abren paso por el cuerpo humano, echa un vistazo a esta imagen espeluznante publicada en Facebook por Chandan Singh. En un video viral se puede ver a un cirujano luchando por sacar con unas pinzas una serpiente que se retuerce de la oreja de una mujer, aunque el video termina antes de que la veamos fuera por completo. Es bastante asqueroso, pero también probablemente falso. Las cabezas de serpiente pueden moverse mucho después de haber sido cortadas, ya que el sistema nervioso de una serpiente está especialmente diseñado para realizar ciertos movimientos, como mordeduras sin que el cerebro necesite enviar una señal. La explicación más probable es que alguien le cortó la cabeza a una serpiente antes de plantarla en la oreja de la mujer. Dios, las cosas que la gente hará por las vistas. Enemigo de 8 patas. Ya que estamos en el tema de los animales que se arrastran por la piel y se adentran en los cuerpos de las personas, sería de mala educación no mencionar la terrible historia de Emilio González. Esta es una advertencia rápida para cualquier aracnofóbico. Quizás quieras estirar las piernas durante unos minutos, ¿de acuerdo? ¿Preparado? Genial. Ahora mira esto. Sí, tus ojos no te engañan. Ese es el cuerpo de una araña con apariencia de tarántula firmemente fijado bajo la piel de su mano. ¿Alguien más se siente mal? Pero no te preocupes, no es real. Quiero decir, es real en el sentido de que es solo un implante de silicona diseñado para parecerse al cuerpo de una araña bajo la mano de alguien. Sí, alguien pagó dinero por esto. Si bien esa araña de gran tamaño no es real, no se puede decir lo mismo de un demonio de 8 patas con el que un australiano se familiarizó demasiado. Dylan Thomas estaba pasando el mejor momento de su vida de vacaciones en Bali, cuando un día se despertó con un peculiar rastro rojo en su estómago. Curioso y un poco asustado por esta extraña marca, Dylan visitó el hospital para que lo revisaran.
Los médicos le dijeron que había sido picado por un pequeño insecto y le dieron una pastilla de antihistamínico para aliviar la picadura. Sin embargo, al día siguiente, Dylan se despertó y vio que la marca había crecido y se había vuelto dolorosa. Entonces, esta vez decidió visitar a un dermatólogo, y fue aquí donde los médicos descubrieron la verdadera causa de la marca de Dylan. No se debió a una pequeña picadura de insecto, sino a una araña que entró a través de una pequeña cicatriz de una operación anterior. ¡Qué desagradable! Los médicos extrajeron la araña, que era un poco más grande que el tamaño de una cerilla, de debajo de la piel de Dylan. Si bien no se conocía la especie de la araña, tener cualquier tipo de criatura peluda de 8 patas arrastrándose por tu piel, sin importar cuán grande o pequeña sea, es suficiente para hacer que mi cabeza dé vueltas. Papá embarazado. ¿Y si te dijera que los animales no son los únicos seres vivos que se encuentran dentro del cuerpo humano? Como sabes, el embarazo implica el desarrollo de un feto dentro de un útero. Es algo bastante normal hasta ahora. Sin embargo, ese no fue el caso de una persona de la India. Sanju Bhagat tenía una barriga de embarazo, excepto que una cosa lo hacía un poco extraño. Sanju es biológicamente masculino. Durante más de 30 años, su estómago creció hasta tal punto que sus vecinos se referían a él como el hombre embarazado. Sin embargo, a su familia le preocupaba más que su gran barriga fuera algo más grave. A medida que crecía, el bulto seguía aumentando, pero a medida que lo hacía, la salud de Sanju empeoraba, y el gran bulto empujaba contra su diafragma. Tenía dificultades para respirar, pero pronto las cosas empeoraron cuando lo llevaron de urgencia al hospital después de colapsar por agotamiento. Entonces los médicos abrieron el estómago de Sanju esperando extirpar algún tipo de tumor abdominal, pero en cambio los médicos fueron recibidos por lo que parecía un brazo humano. Mientras miraban más, descubrieron extremidades, cabello, mandíbula y más. ¿Era Sanju en realidad una especie de caníbal que no podía digerir su comida adecuadamente? Resulta que había estado albergando el cuerpo mutado de su hermano gemelo dentro de su abdomen. La condición extremadamente rara conocida como fetus in fetu ocurre durante las primeras etapas del embarazo, cuando un gemelo envuelve al otro. Como resultado, el desarrollo del gemelo envuelto se ve gravemente afectado, ya que queda atrapado dentro del cuerpo de su hermano. ¡Qué horroroso! Si bien esta condición es extremadamente rara, es aún más raro que uno de los gemelos salga ileso. Lamentablemente, debido a que ambos gemelos tienen la tensión de compartir la misma placenta, la tasa de mortalidad infantil en casos como este es extremadamente alta, lo que hace que el hecho de que Sanju haya vivido más de 30 años mientras su gemelo parásito existiera dentro de él sea aún más increíble. Afortunadamente para él, la cirugía fue exitosa, y así de fácil su gran bulto desapareció, mientras que también recuperó rápidamente su salud. ¿Ah, no te gustan los finales felices? Cortada casi fatal. Hemos visto todo tipo de objetos extraños y seres vivos que de alguna manera pueden llegar a los cuerpos humanos, pero por muy desconcertantes y peculiares que hayan sido muchos de ellos, ninguno era más peligroso que lo que James Valentine encontró dentro de sí mismo. James era leñador de árboles. ¿Puedes ver hacia dónde va esto? Pues él era parte de un equipo de leñadores de árboles que estaban podando algo de follaje en 2014. El trabajo iba bien hasta que de repente su motosierra perdió el control, cortándolo entre el cuello y el hombro. ¡Auch! Inmediatamente sus compañeros de trabajo lo bajaron del árbol y lo llevaron al hospital más cercano. Sí, este tipo fue llevado de urgencia al hospital con una motosierra sobresaliendo de él. Los socorristas retiraron el motor de la sierra, pero dejaron la hoja afilada para evitar una mayor pérdida de sangre. Pero James habría estado contando sus estrellas de la suerte, considerando que la hoja evitó por poco sus arterias principales. Después de la cirugía para retirar la motosierra, James fue remendado con puntos y suturas en el cuello, y se recuperó por completo. Esperemos que este leñador no haya vuelto al trabajo desde la catástrofe de la motosierra. Justo en el clavo. Por más horrible que parezca tener una motosierra alojada en el cuello, un hombre de Chicago lo hizo mejor, o debería decir peor. Dante Autulo estaba trabajando con una pistola de clavos, haciendo algo de trabajo en casa, cuando de repente se desató el infierno. Debe haber apretado accidentalmente el gatillo cuando un clavo de 9 centímetros salió volando por el aire y se disparó directamente a su cabeza. Pero sorprendentemente Dante ni siquiera se dio cuenta. Inseguro de lo ocurrido, le pidió a su prometida que le revisara la cabeza.
Ella dijo que todo parecía estar bien, excepto un pequeño corte, pues ella estaba equivocada. En realidad, el clavo había penetrado tanto en su cráneo que había penetrado su cerebro. A pesar de esto, Dante no podía sentir nada. Bueno, al menos por un tiempo. No fue hasta unos días de náuseas y dolores de cabeza persistentes que notó que algo no estaba bien. Entonces Dante fue al hospital, donde una radiografía reveló que el clavo de 9 centímetros estaba alojado profundamente en su cabeza. Por algún milagro, el clavo pasó por alto por poco la parte del cerebro que controla la función motora. ¡Wow! Esto sí que fue cercano. Después de una cirugía, la parte dañada de su cráneo fue reemplazada por una placa de titanio y malla. Y con eso, Dante se recuperó por completo. Es seguro decir que este tipo es más duro que un clavo. ¿Alguna vez has visto otras cosas dentro del cuerpo humano? ¿O incluso las has introducido? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.